el Verbo, hecho carne, para que creáis y tengáis vida. Serie 7. Pan de vida. Juan 6, 1 al 71. Episodio 34. Trabajad por la comida que permanece. Pasaje clave. Juan 6, 22 al 29. Versículo del día. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27, ER 1960. Devocional. Trabajad por la comida que permanece. Versículo paralelo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 a 33, RVR 1960. Pasaje clave. Juan 6, 22 al 29. Reflexión. Haz una pausa aquí y lee Juan 6, 22 a 29 antes de continuar. La multitud busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículos 22 a 23. La multitud había sido alimentada milagrosamente el día anterior. Habían visto a Jesús rechazar su intento de hacerlo rey. Lo vieron retirarse al monte solo. Vieron a los discípulos irse en la única barca disponible sin Jesús. La gente que estaba al otro lado del mar. Los que habían comido de los 5 panes y 2 pececillos. Miles de personas acampando en las colinas. Vio que no había habido allí más que una sola barca. Observaron cuidadosamente. Solo una barca. Los discípulos se fueron en ella. Jesús se quedó. Conclusión lógica. Jesús debe estar todavía aquí en algún lugar. Pero cuando amaneció, Jesús no estaba. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Versículo 24. Entraron en las barcas. Otras barcas habían llegado de Tiberias. Versículo 23. Probablemente atraídas por las noticias del milagro. Fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cruzaron el mar de Galilea deliberadamente para encontrarlo. A primera vista, esto parece admirable. Buscar a Jesús, perseguirlo con determinación, cruzar el mar para hallarlo. Pero Jesús está a punto de revelar que sus motivaciones eran completamente equivocadas. El encuentro en Capernaum. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar. Lo encontraron en Capernaum, probablemente en la sinagoga. Versículo 59. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pregunta sincera de confusión. Lógicamente, Jesús no podía estar allí. No había barca. Los discípulos se fueron sin él. No había manera de cruzar el mar. Sin embargo, allí estaba. Querían saber cómo y cuándo. Pero Jesús no responde esa pregunta, porque la pregunta real no era ¿cuándo llegaste?, sino ¿por qué no sigues? Jesús expone sus motivaciones. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Versículo 26. De cierto, en griego, amín, amén, amén. Fórmula solemne de máxima importancia. Me buscáis, no porque habéis visto las señales. Vieron el milagro, pero no comprendieron su significado. Simeia, señales. No solo milagros espectaculares, sino señales que apuntan a una verdad espiritual más profunda. La multiplicación de los panes era señal de que Jesús es el pan de vida, el que satisface el hambre espiritual eterna, el cumplimiento del maná que Moisés dio en el desierto. Pero ellos no vieron eso.
sino porque comisteis del pan y os saciasteis. En griego, efagete ekton arton kie hortastite, efagete ekton arton kai echortastete. Comisteis de los panes y fueron saciados barra llenados. Su motivación era puramente física. Comida gratis, estómagos llenos, beneficio material. No buscaban al dador, buscaban los dones. No buscaban al Salvador, buscaban pan. John MacArthur escribe: la religión superficial siempre busca a Dios por lo que puede obtener, no por quien Él es. Quieren bendiciones, no al bendito. Quieren milagros, no al hacedor de milagros. Esta es la tragedia del cristianismo nominal. Multitudes que siguen a Jesús, pero solo por beneficios temporales, prosperidad, sanidad, éxito, felicidad, sin verdadero amor por Cristo mismo. Charles Spurgeon predicó: miles siguen a Cristo por sus panes y peces, pero pocos lo siguen hasta la cruz. Trabajad por la comida que permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 27. Trabajad. En griego, ergazeste, presente imperativo. Trabajad continuamente. Seguid trabajando. Jesús no condena el trabajo. Condena trabajar solo por lo temporal, no por la comida que perece. En griego, brosis y apolimeni, brosis he apolimene. Comida que está pereciendo, participio presente, en proceso constante de perecer. Toda comida física es temporal. Comes hoy, tienes hambre mañana. Trabajas para comer, comes para trabajar, trabajas para comer. Ciclo interminable que termina en la tumba. Jesús no dice que la comida física no importa. Dice que no debe ser tu enfoque principal, sino por la comida que a vida eterna permanece. En griego brosis y menusa isoine onion. Brosis, gemenusa eis zoen aionion. Comida que permanece para vida eterna. Contraste absoluto. Comida que perece versus comida que permanece. Satisfacción temporal versus satisfacción eterna. Vida física versus vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. En griego, dosi, dosei. Futuro. Dará. Promesa segura. El Hijo del Hombre. Título mesiánico de Daniel, 7:13 a 14. El que viene en las nubes del cielo con autoridad y dominio eterno. Jesús se identifica como el único que puede dar esta comida que permanece. No Moisés, no los profetas, solo el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. En griego, esfragisen, selló, certificó, autenticó. Un sello era marca de autenticidad, autoridad, propiedad. Dios el Padre ha sellado al Hijo con su aprobación y autoridad. ¿Cuándo? En el bautismo, cuando el Espíritu descendió como paloma y el Padre declaró: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Thomas Manton escribió: El Padre ha sellado al Hijo con toda autoridad para dar vida eterna. Buscar vida en cualquier otro lugar es rechazar el sello de Dios. La pregunta equivocada. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. ¿Qué debemos hacer? La pregunta revela su mentalidad. Escucharon: Trabajad por la comida que permanece. Interpretaron: Hay que hacer algo. Hay que ganar esto. Hay que trabajar para merecerlo. Para poner en práctica las obras de Dios. En griego, gina ergasometa ta ergatoudeu. Para que trabajemos las obras de Dios. Están pidiendo una lista de tareas, un sistema de méritos, un conjunto de reglas que cumplir. Esto es el corazón del legalismo, la creencia de que puedes ganarte el favor de Dios mediante obras. Pero Jesús está a punto de revolucionar completamente su entendimiento. La respuesta de Jesús: fe, no obras. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 29. Esta es la obra de Dios. En griego tuto, estin to ergon tutheu. Tuto, estin, tu, ergon, tuteu. Singular. Esta es la obra, no obras, plural. No es lista de tareas. No es sistema de méritos. Es una sola cosa. Que creáis en el que Él ha enviado. En griego, inapistevite, inapistewete, subjuntivo presente. Que sigáis creyendo.
fe continua, permanente. No es acto único de decisión. Es confianza continua en Cristo, en el que Él ha enviado, no en un sistema, no en una religión, no en obras propias, en una persona, Jesucristo, el enviado del Padre. Esto es revolucionario. Preguntaron, ¿qué obras debemos hacer? Jesús respondió, la obra es creer. No es que la fe sea una obra en el sentido de mérito humano. Es que creer es la única respuesta apropiada al Evangelio. Romanos 4:5 clarifica, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana mediante obras, se recibe mediante fe. Charles Spurgeon predicó, Cristo no vino a poner una nueva ley de obras en lugar de la antigua. Vino a cumplir la ley por nosotros y a darnos vida mediante fe en Él. Mensaje clave. La multitud busca a Jesús después del milagro, cruzando el mar para hallarlo. Jesús expone sus motivaciones. Me buscáis, porque comisteis del pan y os saciasteis. Buscan beneficios, no al Salvador. Jesús ordena, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Hijo del Hombre, sellado por el Padre, da esta comida. La multitud pregunta, ¿qué debemos hacer? Esperan lista de obras. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No obras múltiples, sino una sola obra. Fe continua en Cristo. La salvación no se gana, se recibe por fe. Aplicación práctica. 1. Examina tus motivaciones para seguir a Jesús. ¿Lo sigues por bendiciones temporales o por quien Él es? ¿Buscas al dador o solo los dones? Sea honesto contigo mismo. 2. Trabaja por lo que permanece, no solo por lo que perece. No descuides responsabilidades físicas, pero no inviertas toda tu energía solo en lo temporal. Invierte en lo eterno. 3. No conviertas el Evangelio en sistema de obras. ¿Qué debemos hacer? Revela mentalidad legalista. Jesús dice, creed. La salvación es por fe, no por obras que podamos realizar o méritos que podamos acumular. 4. El Padre ha sellado al Hijo con autoridad. Solo Cristo puede dar comida que permanece para vida eterna. No busques vida espiritual en ningún otro lugar. Él es el único camino. Oración final. Señor Jesús, examina mis motivaciones. ¿Te sigo por quien tú eres o solo por lo que puedo obtener? Perdóname por buscar bendiciones más que al bendito. No quiero vivir solo por comida que perece. Ayúdame a trabajar por lo que permanece. Gracias, porque la salvación no depende de mis obras, sino de fe en ti. Creo en ti, el enviado del Padre, el sellado con autoridad divina, el único que da comida que permanece para vida eterna. Amén. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. The Gelato Ministry